Bueno, pues nos encontramos ahora acá en esta ceremonia protocolaria que vamos a llevar a cabo para tu protocolo de examen de grado de la maestría en psicoterapia psicoanalítica. Son las 12 del día 27, del día 7 de febrero de 2024. Estamos reunidos aquí en la plataforma de Zoom del Colegio Internacional de Educación Superior para llevar a cabo el protocolo de grado de Lides Roberta García Quevedo para obtener el grado de maestría en psicoterapia psicoanalítica. Estamos presentes en el jurado un servidor, el doctor José Mendoza Landeros, y la doctora Miriam León Calderón, quien funge como secretaria de esta ceremonia protocolaria. Le vamos a pedir a Roberta que nos haga su presentación, que hemos leído con cuidado, que hemos estado comentando, pero ahora que ella nos las presente para seguir con la ceremonia protocolaria. Por favor, Lisbeth, eh, tienes tú la palabra para la presentación. Muchas gracias, doctor. Primero muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Pues me siento muy orgullosa de tenerlos en este comité, al doctor Ayala, al doctor José y pues a la doctora Mitzi, que además ha sido mi maestra durante varios semestres de la maestría y quien también me ha llevado de la mano y me ha orientado para la elaboración de algunos documentos. Entonces, pues bueno, soy más que afortunada. Muchas gracias. Mi forma de titulación de maestría que elegí es a través de la presentación del proyecto de doctorado. Entonces, es justo lo que voy a presentar ahora. Por lo pronto, dado que es un proyecto, sigo pensando en dos posibles títulos para el desarrollo de la investigación. La verdad es que ambos me gustan. El primero no puedo deshacerme de él todavía porque me gusta incluso hasta cómo suena, ¿no? Psicoanálisis en tiempos de la inteligencia artificial. Sin embargo, sí reconozco que cuando ya les hable del objetivo, donde quiero llevar a cabo la investigación, seguramente es mucho más atinado el segundo, que es implicaciones de la inteligencia artificial en la clínica psicoanalítica actual, ¿no? Pero bueno, es algo que seguirá ahí trabajándose y perfeccionándose. La siguiente, por favor. Las primeras diapositivas, marco allí una breve introducción, trato de describir algunos detalles de por qué me parece importante hablar de la inteligencia artificial, por qué desde la mirada del psicoanálisis y por qué me interesa el tema de la clínica, ¿no? De la clínica psicoanalítica. Entonces, a eso se refieren estas primeras diapositivas. A partir ya aproximadamente a la mitad de la presentación, pues les hablaré de la metodología que estoy proponiendo para llevar a cabo esta investigación. Entonces, bueno, ¿por qué inteligencia artificial? ¿Por qué me llama la atención? Bueno, la inteligencia artificial es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de nuestra época. Supone que las máquinas pueden tener esta capacidad para empezar a realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Allí están por ahora mencionadas solamente las características clave de la inteligencia artificial. Estamos hablando de una tecnología que aprende constantemente mientras más oportunidad tiene de tener información y experiencia, que además puede utilizar esto que aprende, esta información para tomar decisiones, a eso se refiere el razonamiento,
También es una tecnología que puede tener la capacidad de percibir, o sea, puede percibir sonidos, puede percibir imágenes, puede percibir textos que lee, que analiza, se adapta constantemente al contexto donde interactúa, justo tiene la capacidad de interactuar con seres humanos o con otros sistemas o con otras máquinas y sobre todo tiene esta capacidad de automejora constante, ¿no? Entonces, por eso es que los teóricos científicos de la inteligencia artificial argumentan que, bueno, dado que tiene todas estas funciones cognitivas, incluso se espera que esta tecnología pueda tener otros alcances y otras dimensiones como el descubrimiento científico o la creatividad artística, ¿no? Decíamos en algún momento que ahora la inteligencia puede, por ejemplo, escribir una novela, escribir un poema, hacer un diseño gráfico, ¿no? Que en otro momento haría un diseñador o un artista. Bueno, ahora puede hacerse a través de esta tecnología. Entonces, bueno, ha impactado el mundo de diferentes formas y tiene el potencial de seguir transformando la forma en la que trabajamos, en la que nos comunicamos y también la forma en la que interactuamos con los demás. Bueno, la inteligencia tiene ya implicaciones en muchos ámbitos de la vida cotidiana, en el transporte, en la educación, en la seguridad, en la ciencia, en la medicina, etcétera. Por ahora yo aquí les traigo algunos ejemplos de las implicaciones que ya tiene la inteligencia artificial en materia de la salud mental o de la psicología, que digamos que es lo más cercano que tenemos al psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, ya hay actualmente aplicaciones en donde podemos entrar y contestar algunos cuestionarios que pueden servir para hacer un diagnóstico, por ejemplo, o para hacer tamizajes de algunas situaciones de riesgo, por ejemplo, de consumo de sustancias. También ya puede ser utilizada la inteligencia artificial para el tratamiento muy específico de algunos trastornos. Por ejemplo, hay una imagen que les pongo es de este tratamiento de la psicología que implica la desensibilización sistemática, ¿no? Por ejemplo, em, también esta inteligencia tiene la capacidad de hacer análisis de los gestos, de conductas, de expresiones faciales, puede identificar fácilmente si hay una emoción de tristeza o de enojo, aunque bueno, hay toda una crítica al respecto, porque tampoco es tan sencillo identificar cuando alguien está enojado, ¿no? Pero bueno, ya se empieza a utilizar en ese ámbito. También les presento allí a Florencia. Florencia es una inteligencia artificial que desarrolló la Organización Panamericana de la Salud y brinda toda una estrategia de intervención para que las personas que decidan dejar de fumar, por ejemplo, puedan acercarse desde la comodidad de su casa, a través del celular, de una pantalla, una computadora, y puedan establecer comunicación directa con Florencia. Entonces, Florencia pregunta acerca del patrón de consumo de sustancias, da orientaciones para que se deje de fumar, puede invitar a ir a tratamiento, en fin. Y también se ha visto aplicaciones de la inteligencia artificial en otro tipo de fenómenos que actualmente están siendo una alerta a nivel mundial, que es la prevención del suicidio, a través de identificar patrones muy específicos del contenido que las personas revisan en las redes, por ejemplo, se puede identificar si hay riesgo potencial de suicidio. Entonces, bueno, está actualmente en boga pues toda una corriente, un área de investigación para ver ya cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en las intervenciones psicológicas y en el diagnóstico. De ahí también viene mucho la inquietud, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con el psicoanálisis, no? Ahora, ¿por qué mirar a la inteligencia artificial desde la teoría psicoanalítica? Bueno, ahí les puse una frase que siempre lo comento, a mí me encanta. Yo siempre he pensado que Freud, además de genio, era un visionario. Y esta frase la retomo de su texto que se llama Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica. Y aquí lo que dice Freud es un extracto de la frase, pero dice, hoy, como siempre, estamos dispuestos a admitir las imperfecciones de nuestro conocimiento, a aprender cosas nuevas y a modificar nuestros procedimientos toda vez que se los pueda sustituir por algo mejor.
Y insisto, aquí no es mi intención decir que la inteligencia puede ser algo mejor o no eh, en cuanto al procedimiento. No sé si eventualmente tendrá alguna implicación, pero justo por eso es la inquietud de empezar a investigar sobre el tema y ver de qué manera tendrá o no alguna posible implicación en lo que se hace desde el psicoanálisis. Allí pongo algunas obras y algunos textos de cómo el mismo Freud retoma sus conceptos, su teoría para dar cuenta y explicar de diferentes fenómenos inconscientes y sociales. A mí me parece también que todo este tema de la inteligencia artificial viene a constituir todo un fenómeno social en donde me parece que vale la pena al menos preguntarnos qué es lo que sucede. Y bueno, Freud pues plantea, ¿no? Desde algunos textos, por ejemplo, Tótem y Tabú, Psicología de las masas y análisis del yo, El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura, se plantea el interrogantes y después hace todo un análisis y una descripción de lo que ocurre a nivel de lo cultural. Recientemente está surgiendo esta línea de investigación que tiene por interés estudiar y comprender la inteligencia artificial, pero desde el psicoanálisis, es decir, más allá de las explicaciones actuales que se hacen desde las neurociencias, por ejemplo, o desde las ciencias cognitivas, o de los sistemas de comunicación, o las ramas de la ingeniería, todas las TICs, etcétera. El psicoanálisis propone una mirada distinta, o sea, preguntarse cómo la inteligencia artificial es una construcción de inicio, ¿no? Que refleja deseos, defensas y conflictos inconscientes, pero también empieza ya a cuestionarse los efectos que esta tecnología puede tener en la psicología individual y al mismo tiempo en las relaciones interpersonales y en la clínica psicoanalítica. Y bueno, esto también se los comparto porque al ser algo nuevo, algo distinto, esta experiencia que yo tuve al elaborar este artículo que está publicado en la revista Letra en Psicoanálisis, ustedes recordarán que después de la pandemia o durante la pandemia, bueno, había todo un movimiento de empezar a atender a distancia, ¿no? Desde la psicología. Entonces, bueno, la misma OMS ya ha desarrollado diferentes lineamientos, procesos para la atención a distancia, la telemedicina, pero parecía que había como gran resistencia desde los psicoanalistas por dar la atención en línea, la atención a distancia. Entonces, bueno, a mí me parecía importante saber en ese momento, pues, qué había ocurrido con el psicoanálisis a distancia. Entonces, bueno, revisé varias fuentes de información, encontré algunas encuestas que aplicaron a miles y miles de psicólogos, de psicoanalistas, ¿no? Sobre cómo había sido la experiencia del tratamiento a distancia. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que ustedes ven ahí en la tabla son algunos de estos estudios que se habían hecho en Estados Unidos, en China incluso, en Australia, en fin, incluso analizaron con diferentes corrientes teóricas, etcétera. Y bueno, algunas conclusiones que yo pude extraer de toda esta revisión y todo este análisis es que efectivamente sí había mucha resistencia de los psicoanalistas para atender a distancia. Sin embargo, la mayoría de quienes lo hizo pudo transitar hacia esta nueva modalidad. Y claro que aunque decían que nunca era posible como comparar la atención a distancia con la atención presencial, aún así las expectativas que ellos tenían antes y después cambiaron sustancialmente, tuvieron un mucho mejor resultado y de manera general lo que pude observar en este estudio es que se lograron cambios de actitudes de los analistas, ¿no? Incluso algunos observaron que podía ser algo mejor en algunos casos, dar la atención a distancia por teléfono, videollamada, etcétera, y que era tan útil o tan efectiva como hacerlo de manera presencial, ¿no? Eran de manera general algunos comentarios y me parecía interesante compartírselos acá porque me parece que ahorita estamos ante otro gran reto, que es justamente el de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces,
es algo que implica nuevamente el preguntarle a los analistas cómo es que están viviendo o transitando por esta nueva forma, si es que lo están haciendo, ¿no? Eh, Algo interesante es que de todos estos estudios que yo pude ir recabando para la elaboración de este artículo en particular, es que nunca encontré experiencias de México y de los psicoanalistas mexicanos, ¿no? Esa es también otra inquietud que a mí me gustaría ahora pues plantear y preguntarle a psicoanalistas mexicanos cómo están viviendo ellos esta transición. Empecé a hacer revisión del estado de la cuestión, revisé ya en varias bases de datos, textos, etcétera. Esto solamente es para ponerles un ejemplo muy concreto de una base de datos que a lo mejor ustedes conocen, PubMed, que actualmente alberga más de 36 millones de citas de diferentes estudios, artículos, libros, etcétera. Y, por ejemplo, ya actualmente hay más de 226,000 textos que tienen que ver con inteligencia artificial. Sin embargo, la siguiente, cuando investigo sobre psicoanálisis en esta misma base de datos, también dice que hay casi 14,500 textos escritos allí ya de manera muy formal en la base de datos. Es interesante ver que incluso algunos están publicados desde 1911. Esa es otra bondad que tiene esta base de datos, que además da como un histórico, desde los primeros registros de estos textos hasta los que actualmente están. Sin embargo, la siguiente, cuando se combina estos dos conceptos, inteligencia artificial y psicoanálisis, pues el resultado es que solamente hay 23 por ahora. Es decir, esto me parece muy importante porque justo lo que da cuenta es de que es un tema que recién se está estudiando, que recién se está investigando y creo que es muy valioso aportar nosotros también en esta área. Entonces, bueno, todos estos elementos, pues para justificar por qué me interesa el tema de la inteligencia artificial, les decía, ha abandonado el espectro de la ciencia ficción de las películas, ¿no? Para ya verla aplicada en la vida cotidiana. Tiene aplicaciones en múltiples sectores de la vida. Sin embargo, ahorita hay gran interés en el mundo por analizar sus alcances, sus implicaciones en la sociedad actual. A mí particularmente me interesa cómo está impactando, cómo puede impactar en un mediano plazo o corto plazo en el tema del psicoanálisis. Lo que yo busco concretamente con esta investigación o cuál sería como la aportación de esta investigación, bueno, primero contribuir a la comprensión del psicoanálisis, perdón, de la inteligencia artificial desde la mirada del psicoanálisis y por otro lado empezar a explorar la opinión de los psicoanalistas mexicanos sobre las posibles implicaciones que ésta tenga en la clínica actual. Entonces, bueno, ya hablando del aspecto metodológico, esta sería mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son las implicaciones? Todavía pongo entre paréntesis teóricas y técnicas. Es posible que encontremos ambas, no lo sé, o ninguna. Pero por lo pronto, ¿cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial en la clínica psicoanalítica actual, de acuerdo con la opinión de psicoanalistas mexicanos? Eso me parece muy valioso. Y para contestar esta pregunta, bueno, mi objetivo general es conocer desde la opinión de psicoanalistas mexicanos las posibles implicaciones de la inteligencia artificial en la clínica psicoanalítica actual y de allí se desprenden dos objetivos específicos. El primero es explicar la inteligencia como una manifestación de la mente humana y de sus procesos inconscientes desde la teoría psicoanalítica, para lo cual tendré que hacer un tipo de estudio bibliográfico. Esa sería como la fase 1 del estudio, pero es una fase que considero muy importante porque de esta fase y de toda la lectura y de toda la comprensión que pueda hacer del fenómeno es que se desprenderá también la elaboración incluso de una guía de entrevista que me permita implementar el segundo objetivo, que es conocer a partir de experiencias de psicoanalistas mexicanos las posibles implicaciones de la inteligencia artificial en la clínica psicoanalítica actual. Y allí lo que propongo es un estudio cualitativo y exploratorio.
eso quiero recalcarlo, es exploratorio porque lo que quiero es empezar a conocer las opiniones desde una perspectiva comprensiva e interpretativa. Entonces, bueno, la primera fase, que es la revisión bibliográfica, pues básicamente es eso, revisaré los textos de Freud, una recomendación que me hacía en el seminario, la doctora Rabadán es, yo inicialmente había propuesto como varios conceptos, incluso pulsiones y destinos de pulsión, etcétera, pero me parece más que conveniente por ahora centrarme en el inconsciente, ¿no? Y desde allí tratar de explicar, entender y aportar a la comprensión. Si después puedo sumar algún otro concepto, pues estaría muy bien, pero por lo pronto sería el inconsciente. Y para el estudio exploratorio, bueno, propongo que sean psicoanalistas de la Ciudad de México. Los contactaría por la facilidad con la que ellos quieran incluso participar. Serían de cualquier género, pero sí es importante que practiquen la clínica y que su participación sea voluntaria. El contacto inicial sería vía telefónica para explicarles pues, cuál es el objetivo del estudio, cómo van a ser las entrevistas, etcétera, acordar fecha y hora y lugar de las entrevistas. Em, Aunque usualmente se utiliza en los estudios cualitativos este criterio de saturación de la información, que es cuando ya los analistas no compartan información muy diferente de la que dijo el anterior, y etcétera, ese es lo ideal. Me encantaría llegar a eso, pero si no es posible por la dificultad que pudiera tener con los analistas, por lo pronto estimo realizar al menos 10 entrevistas, que además son sugerencias que también se proponen en la metodología cualitativa. Entonces serán entrevistas individuales a profundidad, pediré autorización para grabarlas, eso ayuda muchísimo para transcribirlas. Espero que tengan una duración aproximada de 90 minutos y algo que les decía que es muy importante es, previo a ello, elaboraré una guía de entrevista. No es un cuestionario de sí, no, sino más bien es una guía que tendrá como preguntas clave para hacer a los participantes. Y bueno, pues buscaré un espacio cómodo, ¿no? Que invite a la confianza y a la libertad para hablar. Este es el procedimiento muy general, ¿no? Como los pasos que seguiría. Primero la revisión del estado de la cuestión, desarrollar la guía de entrevista, pilotear esta guía, eso es muy importante para ver si las preguntas buscan lo que quiero encontrar, corregirla y adaptarla si fuese necesario, invitar a los participantes, desarrollar las entrevistas, transcribir y categorizar toda la información que brinden, analizar los resultados, integrarlos y realizar las conclusiones finales. Para el análisis de la información, primero haré una definición de categorías de análisis, para que sobre ellas pueda ir colocando la narrativa de cada uno de los participantes. Por supuesto que se podrán incluir nuevas categorías porque eso dependerá de la información que cada uno de los participantes vaya brindando. Elaboraré cuadros de concentración para hacer más fácil el análisis de la información. Y por supuesto que todo este procedimiento lo pondré a revisión y validación de otros analistas, de otra gente que tenga experiencia para que también me ayude a verificar si es la manera adecuada en la que estoy organizando la información. Y bueno, finalmente buscaré interpretar toda la información que me den los analistas, pero también con base en la primera fase del estudio, que es todo este análisis bibliográfico. Por supuesto que tomar en cuenta algunos aspectos éticos, como que exista un consentimiento informado en donde los participantes sepan el propósito del estudio, el procedimiento para realizar las entrevistas, los riesgos o beneficios que pudiesen tener, que sea una participación voluntaria y la protección y confidencialidad de la información. Hay gente a la que no le gusta que se sepa lo que dice, ¿no? Pues siempre es importante marcar eso en la cuestión ética. Entonces, me parece que ya es la última. Bueno, es importante. Esta es una propuesta de índice tentativo. Por supuesto, puede ir modificándose.
pero me parece que hay que dedicar un capítulo para definir esta inteligencia de la que estamos hablando, hablar de qué es, qué características tiene, su historia, sus alcances actuales y potenciales, qué implicación ha tenido en las sociedades actuales y qué implicación tiene en la atención de la salud mental, para después dar paso a por qué analizar la inteligencia desde la teoría psicoanalítica, en donde abordaré pues, el psicoanálisis como una aproximación teórica para el estudio de fenómenos inconscientes y sociales, abordar la inteligencia y el inconsciente freudiano, y finalmente hablar y rescatar todas las implicaciones de la inteligencia en la clínica psicoanalítica actual, lo que existe ahora, ¿no? En la literatura. Entonces, pues esa sería a grandes rasgos la propuesta, el proyecto de investigación. Y pues bueno, estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Roberta, por esta presentación. Es muy interesante. eh, ya por razones del doctorado conocemos esta propuesta que tú haces. Me parece muy interesante. Vuelvo a repetirlo. Es un tema de actualidad, tomando la actualidad desde hace 10 15 años hasta lo que venga más adelante. O sea que es una actualidad amplia, ya está presente esto de la inteligencia artificial. Entonces, da muchas posibilidades de estudio y de iniciar estudio. Eh, Vamos a pedirle al doctor José Mendoza Landeros que nos haga sus observaciones, sus comentarios en relación a esta presentación. Por favor, Pepe. Muchas gracias, doctor. Liz, pues muchas felicidades. Qué emoción, qué padre que estés ya en este punto, que te estés titulando de la maestría y que sigas adelante con el doctorado. Eso pues, da muchísimo gusto. Y creo que escogiste un tema muy interesante, muy actual, que mira hacia el futuro y que creo que hay que trabajar mucho en ello porque eh, presenta muchas preguntas, ¿no? Y es nuestro campo justo de trabajo. La inteligencia artificial es como una reproducción de la mente en estas redes neuronales que trabaja para construir las inteligencias artificiales, que es esa semejanza, ¿no? De los cerebros. Y todos los descubrimientos que se están haciendo acerca de el origen de la conciencia, de la memoria, de cómo funcionan, los nuevos mapeos que se están haciendo. Antes eran 52 según Brodmann, y ahora son 180 y no saben ni siquiera para dónde van, ¿no? Y se sigue investigando muchísimo y que nadie sabe para dónde nos va a llevar, ¿no? Estamos en un punto de inflexión con respecto a la inteligencia artificial. No sabemos qué vaya a pasar en el futuro, pero creo que sí es importante empezar a reflexionar y reflexionar desde nuestra profesión, ¿no? Porque también puede ser que algo nos ponga, un poquito nos ponga a temblar porque hablabas de ya de métodos terapéuticos que efectivamente, ¿no? Esto de desensibilización sistemática que se usa la realidad virtual para, o la realidad ampliada, ¿no? Para vencer Mm, las fobias, o estos nuevos lentes que acaba de sacar Apple, que te da una ujú, realidad muy diferente, ¿no? A la cotidiana. Y en ese sentido, pues me surgen varias inquietudes. Por ejemplo, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, las posibles eh, aspectos éticos que podrían aparecer en un tratamiento donde aparece la inteligencia artificial con respecto, por ejemplo, a la transferencia, a la contratransferencia, porque nos ponías estos ejemplos, ¿no? De esta inteligencia artificial que te permite dejar de fumar, que, que te va entrenando y demás, pero sabemos que en toda relación humana existe, pues, este vínculo, ¿no? Este fenómeno de la transferencia y contratransferencia, pero ¿qué pasaría ahí? ¿Qué supones? Porque, bueno, todavía no está estudiado, supongo, pero mm, ¿qué reflexión te merece? ujú.
Sí, es bien interesante ese tema. Por allí he empezado a revisar. He encontrado como muchas opiniones, blogs, videos, como todavía de manera informal, ¿no? Hablando a ese nivel como de opinión. Em, por allí revisé alguno que hablaba como de las proyecciones, ¿no? Como de que es posible que, por ejemplo, sí podamos depositar en estos avatares, em, pues fantasías, expectativas, ¿no? O sea, porque además se diseñan estos avatares de manera muy cuidadosa de acuerdo a las poblaciones, ¿no? Entonces ponen un color de piel particular, un tipo de cabello, un nombre, un género, ¿no? Como para lograr esta cercanía. Entonces, bueno, tienes razón, todavía son comentarios como muy incipientes, pero por lo pronto se habla como de la proyección que podamos tener hacia ellos, ¿no? Algo interesante que comentaba en el seminario es que lo que sí está ocurriendo es que hay mucha gente que por miedo a ser estigmatizada, por ejemplo, en el consumo de sustancias, prefiere acercarse a un avatar, a una aplicación y a través de esa aplicación tener ayuda, orientación, prefiere contarle a esta aplicación su problemática, sus inquietudes, que hacerlo con una persona, ¿no? Y por lo pronto está funcionando, o sea, puede incluso ayudar, bueno, ayuda a cortar la brecha en la atención, pero también ayuda a disminuir estigma. Entonces, bueno, es un tema ahí interesante, seguro. Seguro que sí, porque Ujú, incluso la inteligencia artificial nos supera en algunas cosas a los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, la identificación facial es mucho más precisa una IA que un ser humano, ¿no? En poder identificar. ujú, Y, por ejemplo, esto que hablabas, ¿no? En tu trabajo de que una sesión en línea podías uno apoyarse en la inteligencia artificial para identificar las emociones a partir de las expresiones y pues, creo que también de la voz, ¿no? ujú, ujú. Este, ¿Tú qué aportes supones que puede darle la inteligencia artificial específicamente a la práctica psicoanalítica? Mm, Pues em, en el seminario, ahorita recuerdo que hablábamos, por ejemplo, desde la como registro y transcripción de sesiones, ¿no? O sea, pudiera ser. Que por supuesto que allí tiene algunas implicaciones éticas del tema de la confidencialidad, la protección de información, etcétera, pero es posible pensar que es más fácil solo poner a una aplicación a grabar una sesión y poder transcribirla, identificar incluso patrones del lenguaje, repeticiones, ¿no? Que puedan escaparse en algún momento al analista, pero que puede estar ahí registrado, ¿no? En el tema de la psicología se habla como de asistentes virtuales, incluso hasta para dar citas o monitorear situaciones que puedan ser peligrosas o de riesgo, por ejemplo, intentos suicidas, ¿no? Que ahí estuviese como un asistente permanente, que es algo que no podría hacer el analista, pero que alguien hasta dije alguien, cuando esté algo allí registrando, ¿no? Esa también pudiera ser otra aplicación. Por lo pronto son las que se me ocurren por ahora. ¿Ok? ¿Tú dirías que en un futuro las inteligencias artificiales podrían sustituir nuestro trabajo? Por ahora pienso que no, porque lo que sucede en el espacio analítico es justo esta interacción con el inconsciente, ¿no? Entonces, me parece que hasta ahí no ha llegado la inteligencia, pero tampoco me atrevería a decir que no lo logrará, no lo sé, ¿no? En realidad, ahora pienso que no, ahora pienso que no, no hay manera.
Bueno, yo coincido contigo y además de que una vez le pregunté a una inteligencia artificial justamente eso y me respondía que no y yo creo que no por la cuestión emocional, ¿no? Al final de cuentas, como tú nos comentas que algunas pueden servir, por ejemplo, para gente adicta con la que elude el sentirse juzgada a lo mejor, pero también hay una parte del contacto humano que es necesaria y que no creo que una máquina, por muy real que pueda parecer, lo pueda sustituir. No lo sabemos, ¿no? A ciencia cierta. Pero como anécdota, una de las empresas más importantes en México que se encarga de hacer congresos y eventos de esta índole para laboratorios y el área médica, Ujú, todos sus proveedores pidieron durante la pandemia pues que se hicieran sus congresos de farmacéuticos y demás en línea y sale muy barato, ¿no? En relación a hacerlo de manera presencial. Sin embargo, en la actualidad, bueno, el año pasado no se hizo ninguno virtual porque ujú, justamente, uno, la gente no le interesa virtual, no se alcanzan los objetivos de venta y demás. Y el segundo es que las personas buscan vivir la experiencia, no a través de una interacción de avatares que había esa posibilidad, ¿no? O de a través de la realidad virtual conocer los equipos médicos y demás, sino vivir realmente la experiencia. Entonces, yo creo que todavía nos queda bastante camino por delante del psicoanálisis, ujú, ¿no? ujú. Y se me ocurren muchas preguntas más, pero pues si sigo, pues nos llevamos toda la mañana y hay que ceder el paso a los otros dos sinodales. Ok. Pues yo tengo muchas ganas de leer tu tesis cuando ya esté, Ujú. de seguir explorando todo esto que es tan actual, tan importante y muy valioso. Y pues nada, Liz, felicitarte enormemente de nueva cuenta. Estamos muy contentos y muy orgullosos de ti. Muchas gracias, muchas gracias. Y ojalá que quieras participar en una entrevista. Claro que sí, cuenta con ello. Gracias. Pues, muchas gracias, doctor Mendoza Landeros, por su interesante intervención en este coloquio que estamos llevando del protocolo de esta de Roberta, que nos ha planteado algo tan actual e interesante. Vamos a pedirle ahora a la doctora Mitzi León Calderón que nos haga sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Por favor, Mitzi. Gracias, doctor. Liz, me da mucho gusto compartir este momento contigo. Muchas felicidades. Bueno, he tenido, como lo mencionabas hace un rato, la oportunidad de conocerte y pues yo me siento muy orgullosa de ti. Eres una excelente alumna y, y una gran investigadora. Una gran investigadora. Creo que tienes un recorrido muy importante en el campo de la investigación. Dominas, de verdad, a mí me sorprende, yo he aprendido mucho de ti, ¿no? Me sorprende, em, tu dominio que tienes sobre el tema en el tema de la metodología, ¿no? Eres impresionante. Creo que, pues, bueno, tienes un gran currículum, ¿no? O sea, pues, un doctorado en la UNAM, aquí estás tú cursando tus maestrías, realmente tienes un amplio dominio en muchos temas. Eh, Qué bueno que sigas investigando. Creo que esto se te da, es lo tuyo, ¿no? Y claro, ¿no? Esto va a enriquecer muchísimo tu clínica. Muchas felicidades. Este es uno de tus tantos logros, ¿verdad? Que eres muy modesta siempre, ¿no? Porque luego dices, no, hace ratito decías que te acompañaron las investigaciones, pero realmente el trabajo siempre ha sido tuyo. Tú eres la que has hecho de manera prácticamente autónoma, ¿no? Eres una ya autora, ¿no? Ya tienes varias publicaciones. Entonces, pues eres una mujer muy exitosa, ¿no? Muy exitosa, muy inteligente. Muchas felicidades, mi mayor reconocimiento, ¿no? Celebro, personas como tú que estén en el CIES, ¿no? Lo resaltan. Entonces, muchas felicidades. Bueno, y con respecto a tu trabajo, como bien lo decía Pepe, ¿no? Que, muy novedoso, muy actual, muy importante, ¿no? Tu investigación. También yo me gustaría mucho ya poderlo leer, ¿no? Todo lo que vas a aportar, lo que vas a encontrar, esto que tú enfatizas, que es muy exploratorio.
justamente intentando encontrar cosas. Eh, Fíjate que en este objetivo que planteas de las implicaciones, bueno, antes que nada, ya se me estaba olvidando porque es algo que te quería comentar primeramente. Esto del título, a mí me gusta como a ti el primer título, definitivamente. No sé por qué lo estás dudando poner, siento que sientes que te abarcas mucho, pero no, o sea, en mi opinión, no, porque estás hablando esto de la inteligencia, este, en tiempos, ¿no? Psicoanálisis en tiempos de inteligencia artificial, y me parece muy adecuado, ¿no? Que el título así, que estés hablando de, el psicoanálisis, porque es efectivamente lo que estamos viviendo. Entonces, sí pareciera que te abarcas mucho, pero me parece que es un título muy idóneo y aunque te abarques mucho, pues engloba totalmente lo que tú quieres hacer, en mi opinión. Entonces, me parece más atractivo y muy idóneo y propicio tu título. Entonces, bueno, ya tú lo irás decidiendo con el tiempo que vas encontrando, porque luego uno pues va ahí cambiándole el nombre con el transcurso de la investigación, ¿verdad? Pero bueno, me parece muy, muy atractivo tu título. Bueno, y bueno, estábamos en esto, cuando hablas recuerdo tu objetivo de las implicaciones que tiene el psicoanálisis, me parece un objetivo muy adecuado, pero en mi opinión a mí me gustaría sugerirte que, que más bien hablaras de los alcances del psicoanálisis, más bien los alcances de la inteligencia artificial en relación al psicoanálisis, porque tú ahí te haces una pregunta, ¿qué tanto la inteligencia artificial puede sustituir al psicoanalista, no? Entonces, en este orden de esta pregunta, justamente, ¿qué tantos son los alcances? Porque definitivamente sorprende la inteligencia artificial, lo han comentado mucho. Creo que hoy en día, pues sí, sustituye muchas funciones, ¿no? Sustituye muchas veces al humano y a veces haciéndolo mejor, ¿no? Que nosotros los humanos, sí es cierto, y sí lo sustituye. Creo que tiene alcances impresionantes, pero en el orden de la psicología. En sentido de la prevención, como esto decías del suicidio, del aprendizaje, de los hábitos, ¿no? De incluso hasta sentirse acompañado, porque no sea una persona propiamente dicha que ahorita tú tuviste tu lapsus y dijiste a Ujú, alguien, o sea, me encantó tu lapsus, porque efectivamente sí, sí, la persona puede, aunque como dice Pepe, no es lo mismo el contacto humano, pero la verdad es que nuestro imaginario y nuestra fantasía es bastante potente y entonces a veces uno sí puede sentir que está acompañado por alguien, aunque sea una inteligencia artificial, y creo que ya ha habido hasta películas donde se enamoran de la inteligencia artificial, entonces creo que sí tiene sus alcances, ¿no? A nivel psicológico, yo pienso, pero en el caso del psicoanálisis, al ser una práctica tan particular, ¿no? Como lo sabemos, donde justamente se juega la división del sujeto, este, creo que sí, ahí tiene muy pocos alcances. Sí me atrevería yo a decir, incluso que tú dices, no sé si al futuro, yo me atrevería a decir que sí no tiene un alcance como para que pueda sustituir, porque justamente me gusta mucho que ya vas a agregar esta parte del inconsciente ujú, en tu marco teórico, porque estabas incluyendo textos de los procesos, fenómenos inconscientes en orden social, ujú, pero, otros textos de Freud, ¿no? Como el texto del inconsciente de Freud, el yo y el ello, ¿no? Donde habla de lo inconsciente también, también en esquemas de psicoanálisis también lo vas a encontrar muy bien, este, entre otros que, bueno, ahorita no me vienen a la mente, pero creo que sí es muy importante que justamente no sé, es una opinión, es una sugerencia, que centres tu teoría en descubrir esta particularidad, bueno, en describir más bien esta particularidad del psicoanálisis que tiene en torno al inconsciente. Mencionábamos en el doctorado, ¿no? Todos nuestros compañeros ahí mencionaban, pues que hay mucho psicoanálisis, ¿no? Que hay mucho psicoanálisis y que esto, pues hay que ser abiertos a las distintas opiniones de los diferentes tipos de psicoanálisis que hay, pero lo que sí es un hecho es que en lo que todos coinciden es que hay un inconsciente. ujú, Justamente desde ahí, desde
para que no te abarques en todas estas opciones de psicoanálisis y ahí uno te puedas agrandar, sí reducirlo a que, bueno, en algo que todos coincidimos es en el inconsciente, en el tema de la transferencia, ¿no? En el tema de la técnica de la asociación libre. Entonces, pues todo estas, nuestra técnica, nuestro objeto de estudio, yo sí pongo mucho en cuestión que la inteligencia artificial pueda sustituirlo, ¿no? Es una muy particular y por eso te sugería que más que implicaciones sea como los alcances que tiene como para poder en esta pregunta si se puede sustituir o no. Creo que sí es una gran herramienta que nos ayuda a los psicoanalistas. Digo, muchas sesiones ya son en Zoom, todo el tiempo la utilizamos en nuestra práctica, pero como una herramienta más utilitaria, ¿no? Que como algo, que sea que en la psicología sí, ¿no? Tiene muchos alcances, muchísimos alcances. A lo mejor sí podría sustituir posiblemente un psicólogo en un futuro, pero porque en un aspecto donde se juegan cuestiones del proceso secundario, no un proceso secundario que involucre el tema del inconsciente. Y la otra vez comentaba el doctor en el doctorado, que pues ya hay hasta, que la inteligencia artificial ya ayuda para que que a través del se pueda traducir los pensamientos y hasta se pueda mover el cuerpo, ¿no? Mm, Pero, todo sigue siendo proceso secundario. El que nosotros pensamos, y yo quiero mover un pie, quiero mover un brazo, estoy en un proceso secundario ya también, ¿no? No en un proceso primario que abarca estos aspectos inconscientes, y es como que tú pudieras discutir y dialogar en torno a eso, que se armoniza muy bien con esto que tú pretendes de la opinión de los psicoanalistas, porque posiblemente, pues, hipotéticamente, se puede suponer que los psicoanalistas te van a decir que no hay ese alcance, yo supongo, ¿no? ujú, Porque conoce su práctica, su clínica y lo que sucede dentro del espacio terapéutico como un escenario de espacio transicional, como un escenario donde se juega la transferencia, la contratransferencia, la propia falla del analista, ¿no? Cómo colocada en un inicio en el sujeto supuesto saber, digo, esa falla, ¿no? Que va a ser, alguna parte muy importante como para, la cuestión del sujeto, ¿no? No se trata de un condicionamiento, no se trata de un aprendizaje, se trata de muchísimas cosas que ahí ocurren. Creo que, pues, la inteligencia artificial, pues, ¿cómo podría imitar esta falla, no? O esta división del sujeto. Entonces, un poco como esas, esa es mi opinión, no sé qué te parezca esta cuestión de las implicaciones en relación a un poco llevarlo de la mano mejor a los alcances, no sé, ¿tú qué opinas al ujú. respecto? Sí, sí, me parece muy buena aportación. Sí, quizá implicaciones da por hecho, ¿no? Y quizá pensando que es exploratorio, justo Sí, podríamos sí, pensarlo desde cómo, qué sí, alcances ¿cuáles son los pudiera. alcances de la inteligencia, no? eh, En relación digo, es una sugerencia, ¿no? ujú. Sí, sí, no, me parece muy adecuado. Y sí, también coincido con el aspecto, por eso le contestaba al doctor Mendoza, ¿no? El tema del inconsciente. Es eso lo que no es posible. Efectivamente, hasta ahora la inteligencia parece un símil o un reflejo de nuestro cerebro a nivel de la cognición, de las redes neuronales, etcétera, pero el aspecto del inconsciente está ahí. He encontrado algunas opiniones un poco hasta filosóficas, ¿no? Preguntándose si la inteligencia artificial podría entonces, al parecerse tanto a nosotros, pudiera también tener enfermedades mentales, por ejemplo, trastorno, ¿no? O que sería una inteligencia artificial en el diván, ¿no? Pero justo, o sea, es una inteligencia que no sueña, que no tiene lapsus, ¿no? Es distinta, ¿no? Es desde lo racional. Entonces, toda esta aportación que hace sobre pues el tema de la transferencia, el inconsciente, incluso la atención flotante. Sí, por eso cuando me preguntaban, sí, o sea, definitivamente creo que ahorita no podría sustituir. Me reservo porque es tan cambiante y tiene el potencial de crecer tanto esta inteligencia que no lo sé en un futuro,
pero sí sé que ahora no. Ujú. Pues sí, pues digo, era más un poco a esos comentarios más que preguntas, ¿no? Tienes un avance muy importante durante este primer semestre, ¿no? Un avance muy importante, muy organizado, teniendo esto riguroso de la metodología que creo que te ha dejado la UNAM, ¿no? O sea, creo que te va a ayudar mucho a mantener un trabajo muy ordenado, ¿no? Muy bien dirigido. Entonces, pues yo te felicito muchísimo, Liz. Muchas gracias. Cualquier cosa que necesites, pues ya sabes que, pues aquí estamos y sobre todo, pues sí, yo también me ofrezco voluntariamente para, Sí, ¿no? Para tu por trabajo. favor, por Bueno, entonces, favor. Sí, eh, y además tú que conoces también los textos, de pronto ahorita me diste nombres de algunos textos que no tenían en el radar, ¿no? Ya los anoté para empezarlos a revisar y bueno, ir construyendo esta primera fase del estudio. bueno, Parece pues sencillo, pero creo que va a tener su complejidad. Ujú. muchísimas felicidades, Liz. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora León Calderón, por sus comentarios, por su interés, por su emoción que frente a este tema tan inquietante, más que interesante, es inquietante, como les ha inquietado a muchos otros. Gracias. Y pues me toca ahora a mí hacer algunos comentarios. Yo tengo ideas mm, un poco diferentes. Bueno, creo que la entrevista a los psicoanalistas, a los que estamos practicando que sabemos de la teoría y practicamos la técnica psicoanalítica, nos vas a tocar un aspecto emocional muy sensible, que es el que somos diferentes y somos casi como dioses. Y cada uno de nosotros pensamos, yo creo eso, que cada uno de nosotros pensamos diferente. Yo creo más en lo intrasubjetivo, en lo eh, en la subjetividad individual más que colectiva. Eh, y creo que eso es lo que no se ha querido estudiar en el psicoanálisis y han querido ponerlo como a veces se interpreta la teoría lacaniana en esto de que el inconsciente es el inconsciente del otro. Entonces es del otro, pero no se especifica. Bueno, esa es mi idea. El psicoanálisis lacaniano es muy ambiguo en ese aspecto, al decir el otro. Ahora que hemos estado, cada vez que hablamos de temas psicoanalíticos, sobre todo cuando vemos la clínica, vemos que hubo unos padres, una madre que trató tal y que aquel otro que dice la teoría lacaniana es la madre, más que no le llama madre o figura materna o función materna. Cuando habla de función, me gusta más que cuando dice el otro, porque el otro es, pues, ¿quién? Y son otros muy específicos. El otro que vive en Australia probablemente nos influye en algo, pero nuestra madre que está ahí con nosotros, o la que hizo la función materna desde el momento del nacimiento, en todo nuestro proceso del primer año
y la infancia, pues fue un otro específico, no un otro. Y el gran otro viene del super yo que se establece de la relación con la madre y con el padre, y no es solamente el heredero del complejo de Edipo, sino todo lo que se hace desde el principio, ¿no? Yo creo en esa psicología individual, este, eh, pero también veo que estos dos, voy a mencionar solamente a dos teóricos del psicoanálisis que evidentemente son importantísimos, Freud y Lacan. Fíjate que una de las críticas que le han hecho a la psicología del yo es que tomó como texto ya organizado y como texto, iba a decir acabado, de la teoría psicoanalítica freudiana, el yo y el ello, donde Freud pone funciones para el yo, para el ello y para el superyo. Y de ahí viene toda la teoría de la psicología del yo y donde entró bastante en la psicología también. Por eso se llama psicología del yo, pero es un psicoanálisis que después fue muy controvertido y atacado y luego ya ha habido cambios. Pero uno de sus aspectos que le criticaban es su concretismo, pero porque a eso se refiere la inteligencia artificial, a tomar los aspectos que se repiten, los aspectos que se ven y que de alguna manera pueden estudiarse en uno, en otro, en otro, en otro, en otro, y hacer patrones. Esa es la inteligencia artificial. Y como te he comentado cada vez que hablamos de esto, a mí me parece fascinante el tema. No sé en qué va a terminar, pero me parece fascinante. Entonces, pienso, fíjate que Freud, si lees los sueños, uno de los aspectos que él menciona es, dice, sueños típicos. O sea, son los sueños que tienen una cierta interpretación, son típicos, no importa quién. Eso es lo que utiliza la inteligencia artificial. Y Freud descubrió que hay sueños que son de todas las gentes. También él mencionó los símbolos para interpretar los sueños. Siempre decimos que el sueño se interpreta a través de la asociación libre del analizando con el símbolo, porque hay cambios de un símbolo de una persona a otra según el símbolo, pero el símbolo tiene características. Dice Freud que todos los que son objetos que tienen punta, que son elevados, es el signo del pene, del falo. Dice todos estos, el, el, la, el órgano externo femenino, sexual femenino, es un bosque. Cuando sueñas en bosque, sueñas en el, en la, en el pubis, etcétera, en los órganos sexuales secundarios, pero directamente en sexuales de la mujer o del hombre, según pone como aspectos
que se repiten y que pueden interpretarse en otro, aunque siempre está la aclaración de que hay que preguntarle a la asociación libre que tiene sobre ese símbolo, aunque sea igual al del otro, pero ya hay una similitud. Ujú. Entonces, eso es interesante, que comenzó a dar cuestiones que son generales. Después se arrepintió y entró más a la filosofía y, y hubo algunos otros aspectos, pero en esos momentos así está. Y si nos fijamos en la teoría lacaniana, cada vez que fue avanzando en el proceso, cuando Lacan dice que el inconsciente está organizado como un lenguaje, ya dijo organizado y lenguaje. Después ha habido interpretaciones de eso y le han dado una serie de vueltas y vueltas y vueltas, que si es un lenguaje como el de los primitivos, que si es un lenguaje por signos, por figuras, etcétera. Pero ya dijo que tenía una organización y eso es lo que se refiere a la inteligencia artificial. Por otro lado, tiende a querer manejar, y lo dijo, con las matemáticas. Las matemáticas es una de las maneras que la inteligencia artificial actúa, porque la matemática es muy compleja, pero es muy sencilla. La matemática son fórmulas y son procesos que son muy complicados para los que no lo sabemos, pero los que lo saben y así han visto con matemáticas el universo y el cuerpo humano y todo lo que existe. Entonces, cuando la tendencia de Lacan es hacia las matemáticas, hacia fórmulas, aunque sean fórmulas personales, ya está dando patrones, que es cómo se maneja la inteligencia artificial. ¿Recuerdan aquello de los 4, ¿cómo se llaman? Discursos? Los- Hay un discurso para la histérica, hay un discurso para el universitario, hay un discurso para el psicoanalista. Entonces, hay, son el discurso del amo o el discurso del capitalista, etcétera. O sea, el discurso del capitalista es para los capitalistas, o sea, los que sean capitalistas van a tener este discurso. La universidad y la ciencia va a tener este discurso. La histérica va a tener este discurso, etcétera. Entonces, el psicoanalista debe tener tal discurso. O sea, ya está haciendo patrones. Y cuando esto sucede, esto es lo que toma la inteligencia artificial, pero muy sutiles. La inteligencia artificial los toma y ya nos pasamos de tiempo, porque esto es muy interesante. Pero si nos fijamos en estos dos autores, Ujú. sacaron patrones. Después se desdicen y hay interpretaciones y aparece lo subjetivo y todo esto. Pero yo creo que la inteligencia artificial está apenas iniciándose, apenitas, pero va a ser algo que ya está revolucionando al mundo. Ahorita están anunciando por los medios de comunicación que si quieres hacer un plan de negocios, vayas con ellos o ellas, porque te lo van a hacer a través de la inteligencia artificial. Y lo están diciendo como algo que es mejor que si te lo hace un sujeto que lo piensa solamente. O sea, ahí van, ahí van.
Yo creo que es un campo muy importante y yo no me arriesgaría a decir que no va a suplir al psicoanálisis y a todos los conocimientos humanos, ¿eh? A mí se me hace que por ahí va. ¿Cuánto tiempo dure? Pero va muy rápido, va muy, muy rápido. ¿Cómo va a suceder? No sabemos. Acordémonos que el proceso secundario es el proceso por el que vamos al inconsciente. Siempre nos dicen, el inconsciente no se conoce. Lo vamos a conocer a través de sus manifestaciones, o sea, del proceso secundario. Y está el inconsciente y el preconsciente en la teoría freudiana, que en otras no está el preconsciente. Lacan no habla del preconsciente, ni muchos otros no hablan de él. Entonces, ahí está todo esto cuando decimos que es lo incógnito y lo que, pero llegamos a través solamente del proceso secundario, no hay de otra. Bueno, es muy interesante y de esto se puede discutir Mucho. mucho y ya se nos pasó el tiempo. Mira, yo te felicito nuevamente Sí. porque estás continuando con esto y trae muchos aspectos que se van a discutir y va a haber mucha controversia, porque muchos no vamos a querer que nos descubran. Nadie sabe lo que yo tengo acá. Pues quién sabe, ¿eh? Entonces, toda esa parte narcisista va a ser un choque muy fuerte. Y vas a encontrar ahí en esto de los psicoanalistas en la pregunta, pues muchas respuestas de mucho tipo. Y las vas a analizar con la inteligencia artificial al final de cuentas. Vas a ver cuántas se parecen y cómo se parecen y qué dijo uno y el otro y demás. Bueno, yo te quiero decir para terminar, porque si no, tu compañera que está esperando su examen va a estar preocupada. Eh, yo te quiero decir que hemos platicado de tu desarrollo, de tus procesos y el jurado te ha aprobado por unanimidad. Y eso es muy importante que estás aprobada por unanimidad como maestra en psicoterapia psicoanalítica y te mando un fuerte abrazo eh, y, y voy a pedirle a la secretaria de- del jurado, a la doctora Mitzi León Calderón, que dé lectura al acta correspondiente. Por favor, Mitzi. Claro, doctor. En la Ciudad de México, a las 12 horas, el día 7 de febrero del 2024, se reunieron a través de la plataforma Zoom los miembros del jurado integrado por los señores doctor Jaime Fausto Ayala Villarreal, doctor José Mendoza Landeros, doctora Mitzi Miriam León Calderón, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder a efectuar la evaluación proyecto de investigación del doctorado, para obtener el grado de maestría en psicoterapia psicoanalítica con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo 2014-067 de fecha 9 de marzo del 2001 que sustenta Lisbeth Roberta García Quevedo. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y, después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Gracias, doctora León Calderón. Ahora, Roberta, voy a tomarte la protesta de ley. Yo quisiera que levantaras tu brazo derecho y hicieras el juramento de protesta. Eh, Lisbeth Roberta García Quevedo protesta ejercer con ética y responsabilidad la práctica de la maestría en psicoterapia psicoanalítica del Colegio Internacional de Educación Superior. Sí, protesto.
Si así fuere, que la sociedad se lo premie y si no, que se lo demande. Con esto que acabo de decir, ya eres maestra en psicoterapia psicoanalítica, ¡Qué ya emoción! vas a tener tu cédula profesional y vas a seguir en tu proceso que estás haciendo del doctorado de investigación psicoanalítica ya como con tu maestría. Te felicito y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas Es un gracias. abrazo. Es Muchas todo un honor. felicidades. Gracias, gracias. Muy bien, pues nos vamos a tener que retirar porque tenemos el otro compromiso. Les agradezco a Mitzi León Calderón, secretaria de esta ceremonia protocolaria, y a José Mendoza Landeros, vocal de esta ceremonia protocolaria, su presencia, y nuevamente felicitarte. Estaremos viendo. Hasta luego. Yo les pido a Gracias. Mitzi y a José que se esperen un momento para continuar con este procedimiento. Hasta luego, Hasta Roberta. luego. Gracias, gracias. No,